Bienvenidos al avance del capítulo 41 de la telenovela Marea de Pasiones. Said le hace saber a Luisa y a Ana que va a buscar a Leonor con Santiago. Luego de irse, Luisa recibe una llamada de María, por lo que le contesta y le pregunta qué pasa. María le comenta que Leonor apareció en sus tierras. Luisa no lo puede creer y le pregunta por qué su madre estará en ese lugar. María, muy desesperada, le pide que llegue rápido para poder explicarle. Por otro lado, Roberta le hace saber a Iñaki que Ana no le contesta. Iñaki le dice que Camila tampoco y cree que seguramente pasó algo malo, ya que Ana sabe todos los movimientos de Said. Roberta se pone muy nerviosa y le pide que vayan a buscarla. Más tarde, Luisa y Ana llegan a las tierras de María y lloran desconsoladamente al ver a su madre sin vida. Camila, muy impactada, se pregunta qué tienen que ver los Bernal con todo esto. María le aclara que ellos no tienen nada que ver. Luisa empieza a llorar con mucho dolor. Marcelo se le acerca y la consuela para que se sienta un poco más tranquila. Luisa le pregunta cómo puede haber alguien que le haga eso a su madre. Ana se lamenta mucho y le dice a Luisa que se quedaron huérfanas. Mientras tanto, Said, muy molesto, le pregunta a sus empleados por qué no han encontrado a Leonor. Su secretaria le hace saber que ya mandaron a todos los de seguridad a buscarla. Said les pide que la busquen también, ya que si no la encuentran, nadie va a salir del hotel. En ese momento, Tiago llega y le pregunta qué sabe de su madre. Said le responde que aún no la encuentran. Tiago, muy inquieto, le dice que va a hablar con Robledo para que él lo ayude con la búsqueda. Más tarde, Tiago llega a las tierras de María y se despide de su madre. Luego le pregunta al teniente qué fue lo que pasó. El teniente le responde que hay rumores de los guacales que utilizaron estos para despistar. Luis interviene y le aclara que eso aún no está dicho, así que le pide que haga más investigaciones. En ese momento llega un investigador y le entrega al teniente una evidencia clara. Al mismo tiempo, Said le pregunta a Elena qué está haciendo. Ana le responde que Hernán sospecha que ella fue la que envenenó a María. Said se ríe y le dice que eso está muy bien. Elena le aclara que más bien ella se está volviendo loca y que por eso tiene que ir a un psicólogo. Said le pide que entonces se aproveche para deshacerse de ese tipo, así como lo hizo con su padrastro. Elena le aclara que es muy distinto, ya que aquel tipo la encontró en una lancha y empezó a abusar de ella, así que le pide que le dé dinero para ir a un psicólogo. Said le manifiesta que está bien. En ese momento pasa María y ve cómo Said le entrega dinero a Elena a escondidas. Por otro lado, el teniente le pide a Luisa y a los demás que escuchen la confesión de su madre, donde dice claramente que ella acabó con Alejandro. Al oír eso, Luisa exclama que eso debe ser una mentira. Ana le manifiesta que esa es la voz de su madre. El teniente les pide que sigan escuchando. Asimismo, Leonor confiesa supuestamente que acabó con la vida de Alejandro por celos y por eso su castigo debe ser la muerte. Luego de eso, Luisa le aclara al teniente que su padre nunca tuvo una ama y le dice que si la tuvo, ellos deberían encontrar a esa mujer lo antes posible. Mientras tanto, Roberta llega a la casa y le pregunta a Chole dónde está Ana. Chole le responde que Ana no está, ya que su madre acaba de fallecer. Roberta lo siente mucho y le da sus condolencias. Luego de irse, Roberta le aclara a Iñaki que seguramente Said acabó con la vida de Leonor, ya que es un asesino. Iñaki le pide que se calme y que mejor busquen a Said para saber qué está tramando. Al mismo tiempo, el teniente les comenta que seguramente Alejandro tiene, entre otras cosas, a la tal Fabiola y otras cosas que sirvan de evidencia. Luisa le menciona que ella ahora no tiene las fuerzas para enterrar a su madre, ni tampoco para buscar entre las cosas de su padre. Marcelo se le acerca y le dice que no está loca. En ese momento llega Said y le pide a Luisa que lo perdone por no contestar, ya que no encontraba palabras para decirle. Ana interviene y menciona que al menos le hubiera dicho que lo siente. Said le dice que tiene razón. Le comenta que el oficial encontró una evidencia en el que su madre confesó que había acabado con la vida de su padre por celos. Said le dice que es imposible. Luego le pregunta cómo fue que todo esto pasó en una escena de crimen.
Tiago le aclara que eso no pasó así, sino de que alguien la obligó para que dijera esas palabras antes de morir. Said lo siente mucho, pero les aclara que Leonor era muy temperamental. Luisa lo mira y muy molesta le dice que su madre no es una asesina. Ana interviene y exclama que ella tampoco cree que su madre sea una asesina, pero tienen claro que ella había visto a su padre hablando con una persona. Tiago le comenta que seguramente fue con Marcelo o con alguien más. En ese momento se acerca a Marcelo y le pregunta a Said si aún cree que él acabó con la vida de Alejandro. Said le responde que él solo vio cómo estaba huyendo. Marcelo se molesta y lo empuja. Luisa los separa y le pide que guarden la calma. Said le pide que mejor vayan a casa para que se calmen. Más tarde, Elena le pide disculpas a María y a Marcelo por lo que pasó ayer. María le pregunta por qué no se disculpa por lo de hoy. Marcelo le pregunta qué pasó hoy. María le responde que hoy vio a Elena recibir dinero por parte de Said. Marcelo no lo puede creer y le pregunta a Elena por qué hizo eso. Elena le miente diciendo que Said quiere saber qué fue a hacer Luis en Colombia y por eso le pidió que averiguara. Marcelo le pregunta qué fue lo que dijo. Elena le responde que no dijo nada, pero aún así aceptó ya que necesitaba el dinero. Marcelo, muy molesto, le recuerda las cosas malas que hizo y le pregunta en qué estaba pensando. Elena le responde que ella está muy mal y por eso necesita ir al psicólogo para que la traten. A su vez, Marcelo le aclara que su madre es intocable, por lo que le pide que se largue de su casa. Por otra parte, Rita le pregunta a Alfonso si acaso volvió a recaer. Alfonso le responde que no, ya que pudo tirar todas las cosas a la basura. Rita le dice que hizo muy bien. Alfonso le manifiesta que no se puede contener. Rita lo apoya y le pide que no se preocupe ya que él va a lograr las cosas. Alfonso le hace saber que él no puede superar que ella sea Sofía. En ese momento Juan los ve y le pide a Alfonso que suelte a su hermana. Al salir, Rita le pregunta a Juan si acaso quiere que Alfonso recaiga de nuevo. Juan le pide que deje de estar ayudando a su hijo y que deje de estar a su lado, ya que para eso le dio dinero. Al mismo tiempo, Isela recibe una llamada de Luisa, por lo que le contesta y le pregunta qué pasa. Luisa le responde que ya encontraron a su madre. Isela se calma y le pregunta cómo está. Luisa, sin parar de llorar, le responde que su madre está muerta. Isela se inquieta y empieza a buscar a Juan para decirle la noticia. Asimismo, Luisa le pregunta a Said por qué su madre acabó con la vida de su padre y culpaba a Marcelo de todo. Said le responde que al final las cosas más ocultas terminan saliendo a la luz. Luisa le dice que se niega a creerlo. Said le promete que la va a ayudar a encontrar la verdad y el porqué de su madre se suicidó. Luisa le aclara que su madre no hizo eso. Por otro lado, el teniente le informa a Robledo que sospecha de que todo es un engaño de un delincuente para borrar sus huellas. Robledo también lo cree, ya que si acabó con su esposo es posible que haga cualquier cosa. Asimismo le agradece por su trabajo. En otra escena, María le dice a Elena que está muy bien que se trate, ya que su loquera puede acabar con otra persona. Marcelo le pide que le entregue el dinero a Said, ya que si quiere ir al psicólogo, él mismo le dará ese dinero. Elena le pregunta por qué mejor no le dice que la quiere sacar de su vida. Marcelo le responde que no le cree nada y le pide que se largue de su casa. Elena le suplica a María que la ayude. María le pide que mejor se vaya, porque ya perdió la confianza de Marcelo y también la de ella. Más tarde, Robledo le hace saber a Said que encontró un papel en el lugar donde se quitó la vida a Leonor. Said le pregunta qué pasa con eso. Robledo le comenta que él ya lo había visto con esos papeles en las manos, así que le aclara que este será el último favor que le hará. Said le pregunta cómo así. Robledo le comenta que él ya sabe que él acabó con la vida de Alejandro y ahora lo hizo con Leonor. Said exclama que no tiene pruebas de eso. Robledo le hace saber que él acabó con la vida de Alejandro para quedarse con su fortuna. Said se ríe y le pregunta de dónde saca tantas tonterías. Además le menciona que él puede decir todo lo que sabe de él. Robledo le aclara que tiene todas las de perder, ya que no va a contar más con su apoyo. Luego de un rato, Isela le dice a Tiago que siente mucho lo de su madre. Tiago, muy molesto, le responde que su madre no se pudo quitar la vida. En ese momento llega Said y les pide que se calmen, ya que al final todos escucharon la grabación y saben que no hay dudas de lo que hizo Leonor.
Ana interviene y le pide a Said que se calle, ya que solo habla como si no sintiera dolor por su madre. Asimismo, Isela le aclara que Leonor ama mucho a Alejandro y no cree que hiciera algo así. Said le dice que él mejor va a tomarse algo. Isela lo acompaña y al estar a solas le pregunta a Said si en realidad cree que Leonor se quitó la vida, expresando que ella vio a Leonor en una situación muy comprometedora y por eso se quitó la vida para no sentir culpa del mal que le estaba dando a Luisa. Luego le pregunta si acaso ese amor que decía Leonor era él. Said le dice que no es el momento ni el lugar para hablar de eso, comentando que después le dará una explicación. Isela le dice que ojalá sea así y se marcha. En ese momento Benjamín llama a Said y le hace saber que una de las chicas quiere decir todo. Said le pide que lo espere un momento. Luego de eso le pide a Tiago que lo acompañe. Tiago le pregunta para qué. Said le responde que necesita hablar con él. Por otra parte, Elena le pide a Marcelo que la perdone. Marcelo le responde que no. Elena le comenta que ella ha tenido muchos problemas de su pasado y quiere arreglarlos, por lo que le pregunta si al menos la dejará despedirse con un abrazo. Marcelo le responde que no. Elena, al ver que no puede hacer nada, toma sus cosas y se marcha. Más tarde, Said le pregunta a Tiago por qué sus bailarinas resultaron ser mujeres que se venden. Tiago le pregunta por qué mejor no se lo agradece. Said le pregunta por qué cobraba también por fuera. La mujer interviene y le asegura a Said que Tiago está cobrando más de lo que debía. Said no lo piensa más y le dice a Tiago que está fuera del negocio. Tiago se molesta y le aclara que su madre no está. Aún así le pide que entonces se quede con todo, advirtiéndole que en algún momento van a saber quién es él. Said le dice que le conviene cerrar el hocico. A su vez, Tiago le pide que mejor se preocupe de lo que hace su mujer y se marcha. Por otra parte, Alejandra le hace saber a Marcelo y a María que dejar a Elena suelta es un gran peligro. María le pregunta el por qué. Alejandra le responde que una persona así no piensa en nada, así que le pide que entonces se acerque a ella para ver qué es lo que hace. Marcelo le pregunta si acaso puede hacerle daño a Luisa. Alejandra le responde que no solo a ella, sino también a él. Mientras tanto, Roberta abraza a Ana y la consuela. Ana le comenta que no sabe qué hacer con el vacío tan grande que le dejó su madre, aunque por otro lado está feliz porque le alcanzó a decir quién era ella en realidad. Roberta se le acerca de lo feliz que está por ella. En ese momento llega Luisa y al verlas tan unidas como una pareja se disculpa por no tocar la puerta y se marcha. Ana se lamenta porque no quería que se enterara de esa manera. Roberta le pide que no se preocupe ya que ella estará a su lado siempre. Al mismo tiempo, María habla con Cristóbal y le comenta que está muy mal por pensar en que le van a echar la culpa a ella y a su familia por la muerte de Leonor. Cristóbal le dice que de todas maneras no entiende cómo Leonor acabó con la vida de Alejandro cuando ella lo amaba mucho. María le dice que ella también piensa lo mismo. Seguidamente Cristóbal cambia de tema y le dice que ahora tiene una hija. Por otro lado, Marcelo le pregunta a Luisa cómo está. Ella le responde que está muy triste por lo que le pasó a su madre. Marcelo le sugiere que mejor es no llevar a Natalia al velorio. Luisa le dice que eso también lo estaba pensando ya que no quiere que sufra, aunque le va a tocar explicarle que su abuelita murió. Marcelo le dice que le encantaría mucho estar con ella. Luisa le menciona que a ella también le gustaría que le dé fuerzas en estos momentos, y aunque su madre le dio una buena enseñanza, le dejó en claro que él no es el culpable de la muerte de su padre. Marcelo le dice que siempre va a estar con ella. Luisa, en medio de las lágrimas, le agradece por su apoyo. Mientras tanto, Said le pide a la mujer que ahora que son un equipo le traiga a la mujer más bella. La mujer le pregunta si acaso la quiere para él. Said le responde que no, sino que es para un muertito. Al mismo tiempo, Natalia le pregunta a su madre dónde está su abuelita. Natalia le responde que ella no está. Natalia le pregunta cuándo va a volver. Luisa le responde que su abuelita nunca va a volver. Natalia empieza a llorar y le pregunta si acaso le pasó lo mismo que a su abuelito Alejandro. Luisa le responde que sí, pero le pide que cuando quiera hablar con su abuela, lo único que tiene que hacer es mirar al cielo y darle una sonrisa, ya que eso es lo que más le gustaba. Natalia le promete que eso es lo que hará. Por otro lado, Cristóbal le manifiesta a María que él ni siquiera sabe quién es su hija.
María le pide que no se preocupe, ya que él tuvo una hija cuando ellos no estaban juntos. Cristóbal le agradece por entenderlo y la abraza. Al mismo tiempo, Ana le presenta a Luisa a Roberta. Luisa la saluda. Ana le intenta decir quién es ella, pero Luisa le pide que no se preocupe ya que ella sabe que son pareja. Ana le pregunta si está bien lo que hace. Luisa le responde que lo importante es que sea feliz. Más tarde, la mujer le cumple a Said con traerle a la mujer más bella. Said queda encantado y la saluda. La chica le pregunta a Said qué hace en ese lugar. Said le responde que solo quiere que se haga pasar por otra persona. La chica le aclara que no es actriz. Said le pide que se calme, ya que hay mucho dinero de por medio. La chica le pregunta de una vez si tiene asuntos legales, aclarándole que ella no quiere problemas con la policía. Said le asegura que no hay problema y le dice que se irá para que puedan hablar de su presupuesto. Al día siguiente, en el velorio, Ana exclama que no puede creer lo que está pasando. Camila le pide que mejor asimile las cosas, ya que es mejor que lo vaya haciendo. Asimismo, Isela le dice a Juan que le parece imposible creer que Leonor esté muerta. Mientras tanto, Luisa se lamenta mucho y le dice a Said que no puede creer que su madre haya hecho eso. Said le pide que se calme y que se desahogue con él. En ese momento el teniente llega y le hace saber a Luisa que concluyeron que Leonor se quitó la vida. Tiago, muy molesto, le aclara que su madre no pudo hacer eso. Luisa le pide que se calme. Asimismo, le manifiesta al teniente que ella va a seguir investigando. El teniente se lo permite, pero le aclara que el caso ya está cerrado. Al rato, Ana y sus hermanos escuchan las últimas palabras que su madre les dejó antes de morir, pero a lo último, Leonor les pide que ojalá muy pronto encuentren al culpable. Al oír eso, Luisa se acerca a Said y le pregunta qué quiso decir su madre. Said le responde que ese fue su orgullo como madre. Luisa le responde que no es eso, sino de que su madre quiso decirle algo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.